Primera de Corintios capítulo 2, verso 1 al 3. Leemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Tome su asiento glorificando el nombre precioso del Señor. Vea cómo comienza el apóstol Pablo acá en Primera de Corintios capítulo 2, y lo hace de tal forma como recordándoles, como haciéndoles saber que él ya había estado con ellos, cuál fue su actitud, cuál fue su conducta, cuál era su propósito en el profundo corazón, si lo estaba haciendo de parte de él o lo estaba haciendo de parte de Cristo. Pero él ahora les está escribiendo Primera de Corintios y les está diciendo: así pues, hermanos, de tal forma que ustedes, hermanos de Corintios, ustedes son testimonio, ustedes saben verdaderamente cuál fue mi trabajo, cómo fue mi conducta. Cuando fui a vosotros, no fui como queriendo pasarme unas vacaciones, no fui como buscando a ver quién me podía dar algo, sino que yo fui para anunciarles el evangelio del reino de los cielos. Yo fui porque el Espíritu me envió para que pudiera Él mismo hacer algo especial en ustedes. Y como no era de parte mía, sino que era de parte de Dios, les dice: para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Como no era yo el que estaba procurando encontrar gracia delante de ustedes, yo me olvidé por completo de todo aquello lo cual a mí se me había enseñado, y en base a lo cual yo había creído que de esa forma yo estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando Cristo me alcanza, Él me hace sentir que todo aquello lo tenía que dejar por basura, de tal forma que cuando llegué con ustedes, Corintios, les dice el apóstol Pablo, yo no llegué con excelencia de palabras, no llegué creyéndome un buen orador, no llegué pensando en que los voy a impresionar, sino que yo me dejé guiar por el Espíritu de Dios. Yo me olvidé por completo de lo que es la sabiduría de este mundo y quise concentrarme en la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que cambia, la sabiduría que transforma, la sabiduría que hace que el hombre se vuelva como un niño a los pies de su Redentor. De tal forma que les dice: cuando yo fui a ustedes, yo no me presenté como alguien muy importante, yo no me presenté como alguien el cual venía exhibiendo sus credenciales, sino que lo único que yo hice fue mostrarme
entre ustedes como uno más de ustedes. Porque si yo vengo buscando, dijo el apóstol Pablo, el impresionarlos, me puede pasar lo que ocurrió cuando estuve en Atenas. Porque cuando él estuvo en Atenas, allá se encontró con los epicúreos, con los epicureros, se encontró con los estoicos. ¿Quiénes son esos? Lo menciona la Biblia. Personas, los unos se iban por el área de la ética y los otros se iban por el área de la logia, de la lógica. Porque el hombre, el ser humano, a todo le quiere encontrar una lógica, a todo le quiere encontrar una ética, y solamente podemos aprender de esas cosas si nos dejamos tocar por el poder del Espíritu Santo a lo profundo de nuestro corazón. Y cuando él estuvo en Atenas, dice que él en las plazas, él presentaba la palabra del Señor a los atenienses, y entre ellos aparecieron esos sabios, esos entendidos, pero con la ciencia, la cual nuestro Padre Celestial le dijo a Adán: de esa no comas, porque el día que de esa comas, ciertamente vas a morir. Porque cuando el hombre comienza a creer que él es alguien, que él sabe algo, se olvida de que él no sabe nada y lo comienza a ejecutar, lo comienza a hacer como que si él fuese el que sabe algo. Y el que sabe todas las cosas se llama Jesús de Nazaret. Bendito sea su nombre. Estos hombres lo afrentaron a Pablo, pero al afrentarlos, Pablo no perdió su tiempo. Pablo no buscó convencerlos, porque Pablo siguió presentando a los atenienses el mensaje de la palabra del Señor. Y lo que ellos buscaban era que él de cierta forma perdiera la concentración, pero no lo lograron, porque cuando es el Espíritu de Dios, siempre te vas a mantener en ese campo espiritual, y venga lo que venga, por la misericordia del Señor, el Señor siempre te va a dar la victoria. Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Pero aun cuando aquellos sabían tanto, se preguntaron: ¿qué palabrerío será eso que éste habla? ¿De qué estará hablando? Es que las cosas espirituales se entienden por el Espíritu, y las cosas naturales se entienden según la razón, según la filosofía, según la escatología, según cada una de esas cosas. Pero lo que es del Espíritu se entiende solamente a través del Espíritu Santo, y el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque si tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces volaremos con Cristo, entonces estaremos en gloria eterna con el Cristo resucitado, el cual estaba anunciando el apóstol Pablo. Y mire cómo dice el verso 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Y en eso, qué importante que usted y yo, que hoy estamos en esta noche, lo tomemos en cuenta. Y le digo por qué. Porque cuando usted viene a un servicio como estos, y usted viene consciente primeramente que aquí se mueve el poder de Dios. Segundo,
consciente verdaderamente que usted viene a darle alabanza, a darle culto, a darle adoración a Cristo Jesús. Y tercero, usted está consciente que todo lo que se mueva y todo lo que venga del reino de los cielos a nosotros es para nuestro beneficio espiritual. Pero si usted viene pensando y viene buscando, voy a ir porque quiero ver cómo son las cosas ahí, ya no está poniendo la mirada en Cristo. Y si va a venir porque necesita encontrarse con alguien de negocios, de amistad, lo que sea, ya no está poniendo la mirada en Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo está diciendo: pues cuando fui a vosotros, yo procuré el no ponerle oído a nadie que se acercara a mí y que me comenzara a decir: mira, fíjate que aquel es esto y esto y esto, fíjate que aquella hace esto y esto y esto, fíjate que aquí y fíjate que allá. No, el apóstol Pablo dice: cuando fui a vosotros me olvidé por completo de aquello que ustedes hubiesen hecho, de aquello que ustedes fueran, y yo me concentré, dice el apóstol Pablo, a presentarles a Cristo Jesús, el cual hace nuevas todas las cosas. El hombre y la mujer en muchas ocasiones le premeditan su pensamiento, su corazón, por causa de las cosas que le llegan a su oído, y eso en muchas ocasiones le roba la bendición que nuestro Padre Celestial tiene para dársela en esa oportunidad. Pero el hombre, la mujer que va madurando espiritualmente, que va avanzando paso a paso, porque como dijo el apóstol Pablo, no es que ya lo haya alcanzado todo, siendo el hombre que fue, habiendo presentado de la palabra de la forma en que la presentó. No es que ya lo haya alcanzado todo, sino que prosigo el blanco para ver si logro asir la corona de justicia que para mí está reservada. Así usted y yo nos tenemos que dar cuenta que no es que ya seamos perfectos. El perfecto se llama Jesús de Nazaret, pero Él es el que se va perfeccionando en nosotros día con día, si es que buscamos que Él pueda tener el control de nuestras vidas. De lo contrario, siempre vamos a estar pensando como los epicúreos o como los estoicos, que a todo le quieren encontrar una lógica, a todo le quieren encontrar una razón, a todo lo quieren acomodar a una ética, a todo lo quieren acomodar a una forma especial. Pero el apóstol Pablo les dice: cuando yo fui a ustedes, propuse, fíjese, me concentré, determiné que nada ni nadie me iba a robar el gozo de estar presentando la palabra que el Dios de los cielos me había encomendado para poder ser partícipe con ustedes. Me propuse que nada pudiera impedirme hacerlo. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. La verdadera sabiduría de Dios siempre va a consistir en que siempre vaya por delante el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario a favor de toda la humanidad.
no lo que yo piense, no lo que yo considere, sino lo que el Señor Jesucristo ya hizo por cada uno de nosotros allá en la cruz del Calvario. Y yo no le voy a poder ayudar en absoluto a nadie, porque se trata de usted, y el Señor a usted lo llamó el Señor. El Señor está teniendo un trato directamente con cada uno de nosotros y depende de su corazón. El apóstol lo dice: sino a Cristo y a este crucificado. En otras palabras, necesito entender, necesito comprender cómo es que el justo murió por mí, que yo era un pecador. Necesito comprender, y necesito que ustedes comprendan, en otras palabras, decía el apóstol Pablo, que Cristo Jesús dio su vida por mí, y eso es lo que yo les vengo presentando. De ahí todo lo demás: por negros que sean tus pecados, dice la palabra, vendrán a ser como blanca lana, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores ya lo hizo allá en la cruz del Calvario por usted y por mí. Lo único que hay que hacer es primeramente reconocer que nosotros no tenemos ninguna fuerza, que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. El que lo hace todo se llama Jesús de Nazaret. Y el verso 3, mire la humildad del apóstol. Y ese tiempo que yo estuve con ustedes, corintios, ustedes no me van a dejar mentir, porque yo estuve entre ustedes con temor, con debilidad, con temblor, porque lo único que yo quería era el no hacer sentir mal a ninguno de ustedes, sino que mi mayor anhelo era el que ustedes pudieran darse cuenta que cuando la palabra de Dios sale de la boca de Dios, hace impacto en el corazón, y aquella persona que la recibe ya no viene siendo la misma persona que era antes, sino que ahora tiene que comenzar a experimentar cada uno de esos cambios, los cuales solamente los puede dar la presencia del Espíritu Santo. Y estuve entre vosotros con debilidad. No se mostró ser un hombre que de alguna forma poseía sus fuerzas, poseía su conocimiento. No se mostró de esa manera, sino que siempre, aunque no tuviera la razón, siempre le dio la razón, con el único propósito que le diera la oportunidad de presentarle la palabra del Señor. Se portó débil, dice, no se portó fuerte. Estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Ustedes son de Cristo. A ustedes los compró el Rey de Reyes y Señor de Señores en la cruz del Calvario. A cada uno de ustedes el Señor les ha redimido sus pecados. Por lo tanto, ¿con quién es el trato de cada uno de nosotros? ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Y si con Cristo Jesús es el trato de cada uno de nosotros, ¿a dónde nos vamos a humillar? Sino a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores, sino a los pies del Todopoderoso, sino a los pies del que puede hacer todas las cosas. Procuré el no influenciar como para que ustedes pudieran copiarme, como para que ustedes de pronto dijeran: voy a tener el carácter del apóstol Pablo. Sino que me mostré con temor y temblor,
Porque si yo influencio en alguien, ha de haber pensado el apóstol, no va a ser la influencia del Espíritu en su vida. Y si no es la influencia del Espíritu en su vida, entonces usted siempre va a querer ser dependiente de mí, dijo el apóstol Pablo. Pero yo quiero que usted, les dijo a los corintios, no sean dependientes de mí, sino que sean dependientes de aquel que les vengo presentando como su único y suficiente Salvador, como el Cordero inmolado, aquel el cual conoce hasta los mismos pensamientos, aquel que es capaz de poder libertar a aquel que está endemoniado, aquel que tiene el poder para levantar al paralítico, aquel que tiene el poder para poder hacer nuevos los huesos y los riñones. Procuré mostrarme débil, y no que yo estuviera débil. La debilidad la mostré en la carne. Mi temor y mi temblor lo demostré en el Espíritu, para que ninguna cosa que ocurriese llegaran a pensar que se trataba de mí, sino que se trataba del poder que estaba en mí. Se trataba de la mano del Señor que estaba guiándome, que me estaba impulsando, que estaba haciendo todas las cosas. Estuve con temor y temblor delante de ustedes. Ahora váyase al libro de Hechos, para que se dé cuenta el trabajo que hizo el apóstol estando entre los corintios. Porque aquí les está escribiendo una carta cuando él ya había hecho el trabajo, cuando él ya había estado directamente allí entre los corintios y les había expuesto la palabra en una manera en la que el Dios de los cielos comenzó a hacer cosas especiales. Es que cuando Dios está en control de todas las cosas, los demonios se van a alborotar, los demonios van a intentar detener la obra, los demonios van a intentar a como dé lugar el hundirte, el detenerte, pero la mano del Señor estará siempre contigo, porque el Dios Todopoderoso así lo dijo: yo estoy contigo todos los días de tu vida, no temas, no te desampararé. Cuando pases por las aguas no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, porque yo, el Señor, estaré siempre contigo. Bendito sea. En lo humano llegamos a sentir tantas cosas. Nos sentimos despreciados, nos sentimos ignorados, nos sentimos despreciados, sentimos como que no valemos absolutamente nada. Pero espiritualmente el Señor siempre se encarga de sembrar, de poner una inyección de esas, las cuales son en el Espíritu Santo, para poderte levantar y para poderte decir: yo nunca te he dejado, yo siempre he estado cerca de ti, yo siempre te he contemplado, porque desde cuando te puse en el vientre de aquella mujer que te dio a luz, allí estaba yo cuidando de ti. El enemigo se ha levantado y ha querido despedazarte, pero no podrá, porque yo, el Santo de Israel, dice el Dios Todopoderoso, te llevo esculpido en el hueco de mi mano y te llevo en mi costado. Siéntase bienaventurado, regocíjese siempre en la presencia del Señor, siempre contemple la gloria de nuestro Padre Celestial, porque usted es una criatura del Rey. Usted es algo especial, que ahora en la palabra del Señor dice que somos hijos de Dios.
llega a Corintios el apóstol en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, y les dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Y la razón del por qué estos dos habían dejado a Italia, ahí se lo dice el verso: recién venidos de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos Pablo, al encontrarse con este hombre y con su mujer, fue a ellos y dice: y como los encontró que de alguna forma el oficio que Aquilas y Priscila practicaban era el mismo oficio que practicaba el apóstol Pablo, entonces él se pudo identificar inmediatamente para poder hacer un equipo para propósito de poderse ganar el sustento. Porque el apóstol Pablo, él lo dijo una y otra vez: no he dependido de ustedes como para que ustedes reciban la gloria. No les he sido carga. He preferido con mis manos establecer tiendas de campaña y de esa forma ganarme mi sustento. Y se encontró precisamente con Aquilas y Priscila, que practicaban el mismo oficio. Por un momento piense, considere con quiénes se quiere juntar usted, espiritualmente hablando. ¿Se quiere juntar con los que no le tienen miedo al diablo, o se quiere juntar con los cobardes? Si se junta con los cobardes, no se vaya a sorprender que tarde o temprano usted sea como ellos. Pero si usted se junta con los que no le tienen miedo al diablo, sino que por el contrario están siempre tomados de la mano con Cristo Jesús y pelean esas batallas y pelean esas guerras, si usted se junta con ellos, rápidamente el Dios de los cielos comenzará a hacer esas cosas especiales también en usted, y podrá decirle al diablo: estás derrotado, estás avergonzado, mi Cristo Jesús en mí ya te ha derrotado, porque ahora soy libre, ahora puedo alabar, ahora puedo glorificar, ahora puedo exaltar, ahora tengo la libertad que tú me querías robar, diablo mentiroso. Si usted se junta con ellos, con los que no le tienen miedo al diablo, usted va a aprender a combatir en las regiones celestes. Usted va a aprender a descubrir al adversario. Pero si se junta con los que no se meten con Dios, con los que les gusta pasearse solamente por la iglesia, darse un paseo por el evangelio, pero no les interesa en absoluto el que el rey sea su soberano, el que el rey sea su señor, si no les interesa, y usted se junta con ellos, pues no se extrañe que en aquel día también a usted, al igual que a aquellos, el Señor les diga: apartaos de mí, no los conozco. De tal forma que se juntó con Priscila y Aquila para propósito de hacernos mirar el oficio terrenal, y se quedó con ellos, se quedó junto con ellos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pero él no se entretuvo en lo material, sino, le dice el verso 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo.
¿Por qué será que aprovechaba los días de reposo? Todos los días de reposo. ¿Por qué será que aprovechaba el apóstol los días de reposo para discutir? Porque era cuando la multitud se hacía presente. Porque todos estaban creyendo, estaban considerando que se trataba de guardar el sábado, mas no lo lograban entender, ni logran todavía muchos de ellos entender lo que es el día de reposo, porque el día de reposo es el día en el cual usted entregó su corazón a Cristo Jesús. El Señor Jesús dijo: si alguno está trabajado y cansado, venga a mí y yo le daré reposo, lo haré descansar. El día de reposo se llama Jesús de Nazaret. El día de reposo es el Cordero inmolado. El día de reposo es nuestro Salvador. El día de reposo es el Redentor de nuestras almas. Y Pablo aprovechaba todos los días de reposo para hacer su incursión entre ellos y poderles hablar de la palabra del reino. El verso 5: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús es el Cristo. No les venía diciendo que Jesús era el Cristo, no, es que Jesús es el Cristo ayer, ahora y siempre. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, y seguirá siendo por siempre el mismo. Pero observe, el apóstol tenía a alguien a la par que lo impulsara, que lo animara, que le estuviera diciendo: así hay que hacerlo, esto vamos a hacer. Dice que él aprovechaba todos los días de reposo, pero cuando aparece Silas y Timoteo, que venían de Macedonia, Pablo estaba entregado por completo. Eso quiere decir que cuando el Espíritu de Dios verdaderamente hace un trabajo en el corazón del hombre y de la mujer, ni necesita quien lo esté puchando, ni necesita quien lo esté empujando, sino que lo único que necesita es darse cuenta que es un elegido, que es un escogido, que es alguien importante en las manos del Dios Todopoderoso, y que es el Espíritu de Dios el que lo está guiando, y solamente tiene que disponer su corazón, porque Él quiere un corazón dispuesto. Él estaba entregado por completo a la predicación de la palabra. Silas y Timoteo llegan de Macedonia, ahora ya eran 3. Pero mientras tanto, ¿qué nos va a detener para presentar el mensaje de la palabra del Señor, o para vivir lo que dice la palabra del Señor? Nada nos tiene que detener. El diablo ciertamente está como león rugiente buscando alrededor a quien devorar, pero también la palabra dice: someteos a Dios primeramente, resistir al diablo y él huirá. Pero primero hay que someterse a Dios. Si se somete a Dios, puede resistir al diablo. Si no se somete a Dios, mentiras que va a poder resistir al diablo. Y si no resiste al diablo, ya estuvo que se lo comió. Mas sin embargo, el apóstol estaba entregado por completos a la predicación de la palabra. Y que sigue diciendo, pero mira el verso 6: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Bendito sea nuestro Padre Celestial.
Porque por causa de que blasfemaron y no quisieron recibir el mensaje de la palabra del rey a través del apóstol Pablo, el apóstol Pablo comienza a presentar la palabra entre cada uno de nosotros, y somos el fruto del Espíritu de Dios. Cuando el hombre le da lugar a la palabra de Dios, cuando el hombre le da lugar a la presencia del Espíritu, entonces vamos a tener fruto del Espíritu. Por eso es tan importante entender que no se trata de tu sabiduría, que no se trata de tus estrategias, que no se trata de lo que tú inventas para propósito de atraer a la gente, porque por un momento los vas a entretener. Pero cuando es el poder de Dios el que lo atrae, el que lo hace que se inunde de la presencia del Dios Todopoderoso, que quede empapado, como cuando lo metieron a las aguas del bautismo, que usted salió bien empapado de agua, usted queda empapado de la presencia del Espíritu de Dios. Eso le va a dar a usted la convicción genuina de buscar permanentemente la palabra del Señor, y no por las estratagemas, y no por los cuentos, y no por los movimientos que se hagan con la única intención de tener lleno el local. ¿De qué sirve que estemos llenos en un momento dado, pero que no haya presencia de Dios ni en nosotros mismos como miembros de esta congregación? No sirve absolutamente de nada si no se mueve el poder de Dios. El poder de Dios se tiene que mover primeramente en aquellos los cuales ya son parte de aquella congregación, ya son líderes en aquella congregación. Necesitamos darnos cuenta que no se trata de nosotros, sino que se trata de la búsqueda que nosotros hagamos de la presencia de Dios, para que usted vaya aprendiendo cómo hay que buscar al Señor. Si nosotros no somos ejemplo, el apóstol Pablo, leyendo sus epístolas, nos podemos dar cuenta que él, como apóstol de los gentiles, ha comprobado a través de lo que escribió, movido por el Espíritu Santo, explicando sus experiencias espirituales, nos ha dado ejemplo de lo que es alguien que es instruido y tomado de parte de Dios para hacer un trabajo. Por lo tanto, aquellos que estaban blasfemando, aquellos que estaban despreciando al apóstol, pensaron que estaban haciéndolo como algo que a ellos les favorecía, les perjudicó, porque hasta hoy todavía siguen esperando que el Dios de los cielos tenga de ellos misericordia. Pero usted hoy necesita aprovechar el tiempo. Necesitamos aprovechar el tiempo. Si hoy, que es el tiempo de los gentiles, no aprovechamos el tiempo, el día de mañana va a ser tarde. Porque el día de mañana las puertas se cerrarán, así como Dios cerró las puertas del arca y aquellos corrieron: ábrenos, Noé, que nos estamos ahogando. Noé no era el que había cerrado las puertas, había sido el Dios Todopoderoso. Así el Dios Todopoderoso hoy tiene abiertas las puertas para que todos podamos entrar y que no vayamos a perecer. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo y tenemos que buscar de día y de noche el que el Dios Todopoderoso pueda ser propicio en nosotros. Se volvió a los gentiles. Y mire, una vez que ya está predicándole a los gentiles y saliendo de allí, verso 7, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Con seguridad que este pobre gentil llamado Justo no podía entrar a la sinagoga de los judíos,
pero la Biblia se lo describe como alguien temeroso de Dios. ¿Cómo es que él entendía el temor de Dios? De seguro que desde las puertas, a través de sus paredes, escuchaba lo que decían los fariseos, los escribas. Y es que el Señor Jesús dijo: no hagan como ellos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos, porque ellos están presentando la palabra, pero ellos no están viviendo la palabra. Y quizás justo escuchaba la palabra, y aquella palabra le llegaba a su oído, le llegaba a su corazón, y comenzó el Espíritu a trabajar en su vida. Y llegó el momento en que el apóstol Pablo se junta con él, y ahora sí pudo mirar la gloria del Dios Todopoderoso, porque Pablo comenzó en su casa a hacer esos servicios maravillosos, esos servicios gloriosos, y ahora había presencia de Dios ahí en su casa. Verso 8. Oiga, y Crispo, el principal de la sinagoga, junto a la casa de Justo, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Bendita sea la sangre derramada en la cruz del Calvario. Bendito sea el amor del Dios vivo, el cual te ha dado vida y te la ha dado en abundancia. Y qué casualidad que este se llamaba Justo, porque la palabra del Señor dice que nosotros hemos venido a ser justificados por la sangre derramada en la cruz del Calvario, que ninguna condenación hay para aquel que está en Cristo Jesús. Si está en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. El justo ahora se convirtió en un tizón encendido. Se convirtió como en aquel tiempo la zarza que humeaba, que ardía, que se quemaba, pero que no se consumía. Él había atesorado el ser temeroso de Dios, porque estaba aprendiendo la sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría que es terrenal y que es diabólica, sino la que viene de lo alto. Y Él fue el medio, en otras palabras, para que el Dios Todopoderoso tuviera misericordia del principal de la sinagoga. Y el Dios de los cielos alcanzó a Crispo y a toda su familia, así como el Señor quiere alcanzar a toda nuestra familia, porque el Señor Dios Todopoderoso lo dice en su palabra: cree tú y será salva toda tu casa. Pero tenemos que pelear la buena batalla. Dele aplausos al Señor con todo su corazón. La sabiduría de Dios siempre va a encontrar la oposición. La sabiduría de Dios siempre va a encontrar los opositores, pero el que tiene la sabiduría de Dios seguirá presentando lo que es de Dios y no lo que es de los hombres, sino lo que viene de parte del Dios Todopoderoso. Y algunos saben de lo que estoy hablando, entienden perfectamente, porque por mucho tiempo han estado por ahí y les habían dado letra, les habían dado teología, les habían dado una palabra tremenda en cuanto a conocimiento, pero vacía de la unción, vacía de la presencia del Espíritu Santo, vacía de la revelación total que solamente la puede dar el Espíritu Santo. ¿Y a quién se la da? A aquellos, dijo el Señor, que me han seguido. A ellos les he dado a conocer los misterios del reino. Bendito sea
el nombre precioso del Señor. Y muchos de los corintios, oyendo, la fe nace al oír el mensaje. La fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. La fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios, no por los cuentos, no por los chistecitos. Muchos te cuentan testimonio buscando la manera de impresionar. Muchos te cuentan sus historias, pero muchos de ellos, como alguien que conocí con un casco de hierro en su cabeza y con una platina en su pierna, que hasta se la quitó para mostrársela al pueblo, cree que esa es la herramienta de trabajo que Dios le ha dejado para que pueda alimentar su vientre, porque utiliza su testimonio para que la gente pueda sacar el billete de sus carteras y podérselo entregar a él, porque muchos se han dedicado, por causa del testimonio que el Dios Todopoderoso hizo en sus vidas, se han dedicado a vivir del evangelio. Y eso no es predicar la palabra del Señor. Por lo tanto, ¿cómo puede uno que está atado por las cadenas del adversario, cómo puede salir de esa terrible crisis si no hay la palabra del Señor con la unción del Espíritu Santo para que pueda penetrar, para que pueda arrancar, para que pueda quitar las vendas, para que pueda hacer nuevas todas las cosas? Porque solamente la palabra y el Espíritu son las que hacen nueva criatura. Esos son los nacidos del Espíritu. Y aquí el apóstol estaba presentando la palabra, y muchos de los corintios creyeron y fueron bautizados. Había oposición para el apóstol. Y mire el verso 9. Como había oposición, no querían que Pablo siguiera presentando la palabra, porque le llegaban por un lado, le llegaban por otro, le hacían como hacerle saber que no creían en él, le decían tantas cosas. Y el Señor viene y lo reconforta. Y en el verso 9, el Señor que todo lo sabe, al Señor que no le es nada oculto, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Y el verso 10: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Bendito sea el nombre precioso del Señor. A ti también te dice el Espíritu de Dios: no calles, sino habla. Y no temas, porque nadie podrá poner su mano sobre de ti, porque yo, el Señor, estoy contigo, porque yo soy el que hago que hable, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cómo comenzamos? En 1 Corintios capítulo 2 hablaba el apóstol Pablo: cuando yo fui a ustedes, yo no vine presentándome como alguien muy especial. Yo no vine luciéndome y diciéndoles: yo hice esto, yo hice acá. No, yo no vine con excelencia de palabra. Yo simple y sencillamente vine presentando la palabra del reino de los cielos. Ahí está, en el libro de los Corintios. Y todavía hay más en este capítulo 18. Pero el tiempo avanza y le voy terminando.
Vaya al libro de Gálatas, al capítulo 6, allá adelantito de Corintios. Gálatas en el capítulo 6, y vea usted cómo el mismo apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, en el capítulo 6 versos 4 y 5, les dice a los Gálatas algo bien precioso que a usted y a mí nos debe de llamar la atención, porque él les dice: yo ya les he dicho, cuando yo fui a ustedes Corintios, yo lo hice de esta manera, y les muestra a través de la palabra todo lo que él hizo, y nos lo está haciendo saber a cada uno de nosotros. Y cierra el apóstol en Gálatas capítulo 6 verso 4: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Y el verso 5: porque cada uno llevará su propia carga. ¿Por qué me está poniendo su carga, pues? ¿Por qué me pone su carga? Cada uno llevará su propia carga. El apóstol está diciendo a los corintios, y ahora a usted y a mí: yo soy el apóstol de los gentiles. Yo les quiero mostrar cómo se vive la vida cristiana. Y si retrocedemos, el apóstol mismo nos puede hacer saber lo que es tener un verdadero encuentro con Cristo Jesús, porque él iba a perseguir, a matar, pero la gloria del Señor lo alcanzó, lo sorprendió y lo atrajo, lo sedujo, lo convirtió y lo escogió, porque él dice: aún desde el vientre de mi madre él ya me había apartado. Solo que había sido alguien el cual no había logrado entender, pero llegó su momento en el cual el Dios de los cielos extiende su mano y lo saca del muladar, lo saca del oprobio y lo hace que se siente entre los príncipes. Cada uno someta a prueba su propia obra. Yo no voy a poder librarlo a usted si usted no busca de Dios. Si usted busca juntamente conmigo a Dios, juntos nos vamos a presentar delante de Dios. Juntos vamos a interceder por nuestras necesidades delante del Señor. Pero si usted no busca de Dios y me pone la carga a mí, ¿quién soy yo para hacer algo por usted? ¿Quién soy? Soy un humano como usted. El apóstol Pablo era un humano como usted y como yo, solamente que él se dejó dominar por aquella gloria preciosa, por aquella gloria, por aquel resplandor, y él pudo llenarse como de escamas sus ojos, haciendo alusión: estos ojos ya no miran lo que miran los demás, estos ojos miran el reino de los cielos. Le cayó escama en muestra de que era necesario olvidarse de lo que antes había visto y había contemplado. Le devuelve la vista el poder de Dios, porque Ananías ora por él y en ese momento le es devuelta la vista, hablando de que ahora sí tiene mirada espiritual. Ahora ya no tiene mirada terrenal, ahora tiene mirada espiritual. El nacido de Dios necesita poner su mirada en las cosas de arriba, si es que habéis nacido de nuevo.
Por eso el Señor nos dice hoy, así que cada uno someta a prueba su propia obra. A ver, descúbrase a sí mismo, dice la palabra. A ver, considérese a sí mismo. ¿Es usted fantasía o es oro? La fantasía parece ser oro, y muchos venden la fantasía como oro, pero cuando es sometida al fuego, por eso es que dice, si el oro tiene que ser probado en el fuego, así también nuestra fe tiene que ser probada como en el fuego, porque entonces, solamente entonces, nos vamos a dar cuenta si de verdad hemos nacido de nuevo o simple y sencillamente estábamos creyendo que habíamos nacido. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo solamente hasta que se descubra a sí mismo cómo está. Ahora sí, gloríese a sí mismo. Ahora considérese en qué está parado. ¿Está en la roca o estaba en donde día con día se iba hundiendo? Porque el Señor mismo dijo: aquel que oye mi palabra y la hace, le voy a comparar con un hombre prudente, el cual edificó su casa sobre la roca. Porque vinieron los vientos, vinieron los huracanes, vino las tormentas, vinieron todos los problemas habidos y por haber, pero su casa no cayó, porque estaba sobre la roca. Pero aquel que oye mi palabra y no la hace, le voy a comparar con el hombre insensato, que sabiendo que iba a venir la prueba, que sabiendo que iban a venir los problemas, se puso a edificar sobre la arena. ¿Y qué es la arena sola? Pues nada. Con una manguera que extiendas a una parva de arena, la deshaces. No digamos si estás edificando allá a la orilla del mar. Edificar a la orilla del mar es estar edificando entre el mundo, con un pie aquí y otro allá, como dijo el Señor. Tibios que no se declaran quiénes son. Estar edificando, por lo tanto, en la arena es estar consciente que tarde que temprano, cuando es sometido a prueba su obra, va a sufrir pérdida. Y solamente si en verdad se siente así, como alguien podría decir, como muy gallito, a ver si se siente como muy valiente, a ver si en verdad se siente como alguien, como muy importante, espérese pues, ahí viene la prueba. Y si de verdad sobrepasa esa prueba, entonces ahora sí gloríese. Ahora sí considérese que usted sí es alguien delante del Señor y que sí tiene el poder de Dios. Porque le termino con el verso 5. Porque cada uno llevará mi carga. Usted va a llevar mi carga, ¿verdad que no? Si apenas puede con la suya y yo poniéndole la mía. Apenas puedo con la mía y usted queriendo que yo lleve la suya. Se da cuenta, porque cada uno llevará su propia carga. Póngase de pie. ¿Quiere hablar con el Señor? ¿Quiere decirle: papito, qué bueno eres conmigo? Porque quiere, Señor, el que yo me dé cuenta que tu palabra es verdad. Por lo tanto, si cada uno de nosotros nos podemos examinar a nosotros mismos,
nos vamos a dar cuenta de en qué posición espiritualmente andamos, y nos vamos a dar cuenta que como hijos de Dios necesitamos meternos a las aguas profundas todavía más, y nos vamos a dar cuenta que no por alardear, que no por decir tantas cosas me deben de considerar que yo soy alguien delante del Señor, sino que tiene que ser cuando de verdad el Señor ha permitido que pase por cada una de esas situaciones en las cuales Él me ha enseñado de su mano de poder. Él me ha enseñado de su misericordia, en donde me ha mostrado de su amor, en donde me ha mostrado que me ama, en donde me ha mostrado que Él siempre ha estado a mi lado. Padre celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, y estamos delante de ti, Dios mío, reconociendo que somos pobres en espíritu, reconociendo, Señor, que si no fuera por ti ya hubiésemos desfallecido, si no fuese por ti ya hubiéramos corrido, mas tu mano de poder nos ha sostenido, mas tu mano de poder nos ha llevado de victoria en victoria, mas tu mano de poder ha sido propicia y nos sigue dando allá a lo profundo del corazón lo que solamente Él puede dar. Padre celestial, has comenzado la obra, Señor. Termínala de una vez, Padre celestial. Termínala, Padre. El diablo no tiene arte ni parte en esta vida. Tú eres el poderoso Jesús de Nazaret. Tú eres el alto y sublime, el autor y consumador de la fe. Aumenta, Dios mío, esa fe a esta tu hija, Señor. Aumenta, Padre celestial, tu fe. Llénala de tu presencia, que la convicción no le falle, que siempre, Señor eterno, esté atenta, Señor, a lo que tú le hablas, a lo profundo de su corazón, Señor, y que pueda doblar sus rodillas en todo momento, Señor. Cúbrela, Padre celestial. Cúbrela, Señor eterno, con tu manto de poder, para que el adversario no venga a intimidarla en ningún momento, Señor. Y si todavía, Señor, el enemigo busca mandar sus diablos, sus secuaces, haz, Padre Santo, que huyan ante tu presencia, Cristo de la gloria, porque ella, Señor eterno, te ha hecho templo en su corazón para que tú puedas morar. Por lo tanto, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús hay victoria. En el nombre precioso de Cristo Jesús desaparece todo lo que le atormente, todo lo que venga, Señor, a acecharle. Desaparece en el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Exáltate, Padre. Exáltate, mi Dios amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús, el dador de la vida, el que hace nuevas todas las cosas, al que no se le escapa absolutamente nada, el que tiene poder para dar y para quitar, el que puede hacer misericordia aun cuando parece todo perdido, el que puede rescatar del hoyo tu vida, el que puede hacer que tengas fuerzas como las del águila. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Manifiesta tu poder.
Manifiesta tu poder. Manifiéstate, Señor amado, porque tú eres el único, el Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el que hace todas las cosas posibles, y tú lo puedes hacer, Señor, aún más, de una forma más especial, Señor. Tú tienes el poder, la autoridad para poder, Dios mío, hacer que fluyan en todo momento los ríos de agua viva, esos ríos, Señor eterno, los cuales, Padre Santo, fluyen para vida eterna, como dice tu palabra. Usa, Señor, de manera especial para que puedan esos labios, Señor eterno, siempre hablar de estas maravillosas obras, Señor, las cuales están contempladas en tu palabra, las cuales están contempladas y registradas, Señor eterno, en ese libro precioso, en ese libro maravilloso, Señor. Haz, Padre Santo, esa obra, Padre, que ya has comenzado, revelando la palabra, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, porque tú eres, Padre celestial, el que declara, Cristo, tu palabra en todo momento. Úsale de manera especial, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Tuyo es el poder, tuya es la gracia, tuya la misericordia, tuya es la bondad. Me ha dado un hogar, anhela servirte de día y de noche, anhela ser un instrumento, anhela, Padre, aprovechar bien el tiempo. Padre, sé propicio, así, Señor eterno, como lo has hecho con esos hombres especiales en la Biblia, que lo puedas hacer de manera especial, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias por reunir este pueblo. Gracias por sacarlo de sus casas Yo veo una pequeña y traerlo, nube Señor, delante de al ti. tamaño de una Gracias, mano. Señor. Que hayas recibido tu bendición, que hayas recibido tu palabra, que hayas recibido, Señor, lo que tú les querías, Padre, dar en esta noche. Ahora, Señor, guárdales de regreso a sus casas. Cuida de esos vehículos en los que se conducen, en los que nos conducimos, Señor. Líbranos de todo accidente. Líbranos, Señor amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús.